estar solucionando ese tema, ya más que nada por la asistencia. Entonces, ahora sí, vamos a... Les decía, entonces yo quiero que ustedes ahí en el chat, no van a prender sus micrófonos como lo veníamos haciendo antes, puedan, cada uno pueda escribirme una cosa que se acuerde de Saúl, ya sea que lo hayan leído en Primera de Samuel o de lo que hayamos visto en la clase pasada. Una cosa, una característica, algo de lo que ustedes se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada con Saúl. Acuérdense que se supone que ustedes están leyendo Primera de Samuel o tenían que haber terminado Segunda de Samuel. O sea, Primera, perdón. Primera y ahora estamos por comenzar Segunda. A ver, así que me vayan colocando ahí. Yo pillo la hojita acá de... Ya. Ya. ¿Qué más? Vamos. La idea es que aquí sí participen la mayoría. Así que están fritos porque hoy día hay súper poquito. Así que van a tener que comentar sí o sí. Ya, nuestro hermano Cristian nos dice, fue desobediente y fue el primer rey. Sí, muy bien. Nuestra hermana Ani nos dice que murió junto a su hijo Jonatán y fue sepultado por los enemigos. También eso está súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vimos más cosas de Saúl o de lo que ustedes se acuerdan? Una sola cosa, persigue a David para matarle muerte. Muy bien, hermanita. ¿Qué más? Nuestra hermana Dome, nuestro hermano César. Ya. Fue ungido por rey por Samuel, tuvo 2 hijos y era de la tribu de Benjamín. Ya. Hermano César. Mm, No, no era levita. Error en esa respuesta. Punto menos. Descuento. No era levita. La hermana Dome arriba lo puso, que era de la tribu de Benjamín. Así que no podía tener doble tribu, por decirlo así. Ya, bueno. Aquí ahora, ya, hasta, no sé si están escribiendo o no. Ya, entonces vamos a hacer una ahí. Están bien todos los que mencionaron. Me gustaron bastante todas sus respuestas. Bueno, salvo la de que ahí llegó la hermana Norfa. Bienvenida. Salvo la que era levita, porque no era levita, pertenecía a la tribu de Benjamín, pero sí fue uno de sus grandes errores en querer ofrecer un sacrificio él mismo, porque ahí sí era que los levitas eran los que ofrecían, en sí los que hacían ese sacrificio. Así que, pero eso, ya, eso más que nada vamos a comentar. Eso más que nada vamos a comentar, no vamos a profundizar más. Quizás simplemente destacar que Saúl llega en un momento donde bueno, la Biblia nos decía que el espíritu de Jehová se apartó de él y de ahí venía el asunto ese de que comentamos. Ya, muy bien. Ahí sí, ahí tuvimos mejor.
de que fue a consultar una divina, y ahí fue que les decía que quizás no había como, ahí se deja como, no hay certeza absoluta de ese tema, porque la Biblia no nos da seguridad absoluta de qué fue exactamente lo que sucedió, pero en realidad Saúl fue como de mal en peor, pero más que nada pudo haber sido, Dios le dio, él pudo haber tenido un reino muy próspero, pero en realidad él quiso hacer su propio deseo, su propia voluntad. Y el personaje que vimos después es este. Ya, aquí lo mismo, pero dentro de lo que es Primera de Samuel, ya una característica, un comentario o algo que ustedes recuerden. Incluso, miren, aquí les doy una pista. Comentamos la semana pasada acerca de esta imagen, que siempre es muy comentada y que se nos enseña, y yo les dije, en realidad se los mencioné, pero se los leí porque en la Biblia sale textual, qué fue realmente lo que pasó aquí, ¿ya? Obviamente dentro de lo que es Primera de Samuel, no se olviden. Ya, sí. Aquí sí llovieron los comentarios. Ya, muy bien. Vamos ahí su tic al hermano Carlos. No se olvide que yo todo eso se los voy mencionando en su participación en clase, así que, oh, ya, pucha, ya, se lo borro. Ya, ahí se me reclama la hermana Vivi su tic, su tic. Ya, ahí sí lo borré, ¿bien? Con el corrector. No fueron, ya, pero coméntenme algo más aparte de eso, pues si esa fue una pista en realidad que yo les di. Me están dando todos comentándome sobre David, o sea, sobre el hecho en sí, pero coméntenme algo más. Ya, pero, a ver, había más de la vida de David. No solo, David no solamente es que él mata al gigante. Esto comienza, eso es al principio, pero hay más cosas en la vida de David. Incluso hay algo que yo les mencioné aquí cuando vimos a Saúl. Saúl tiene celos de David y procura matarlo también. Ahí sí. Ahí sí le devolví su... Ahí sí fue Carlos. Ahí sí fue. Exacto, eso es una de las situaciones. David tuvo una amistad, ya, ahí sí, ahí vamos cambiando un poco más de matices, hermano. Muy bien. ¿Fue la hermana Dome o fue el hermano César? Ya. ¿Dónde está aquí la hermana Dome? En la lista. Acá está. Ahí va su tic. Ya. David era el menos agraciado. ¿En serio? Era el más, quizás más pequeñito, pero no sé si menos agraciado de su hermano. Era Porque más lindo. en la Biblia nos dice que era bien, era rubio, lo describe bien bonito. Sí. Quizás mencionar, que era quizás más bajito, al momento que lo ungen, que lo ungen como próximo rey de Israel, porque en realidad después que mata al Goliat, más adelante la Biblia nos relata un David, pero así que ya que nos mencionan aquí, unge a David como próximo punto para mí. No sé, ya lo puse. Sí, es un solo tic por clase, no, hermano, no se preocupe. Ya, muchas gracias, dijo Matías. Ya, la reserva para Matías. Ya, muy bien. Entonces, a ver. David se hace popular y Saúl. Muy bien. Y eso es lo que detona el tema de que después Saúl lo quiera perseguir para matarlo. Bueno, dentro de todas las cosas en realidad. Y ahí surge ese famoso canto de que dice en la Biblia que las mujeres de Israel cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y eso, a Saúl, como se dice, le caía, pero le caía gordo. Así que por eso lo persiguió muchos, muchos años. Y el futuro rey de Israel estuvo mucho tiempo ahí, escondido en muchos lugares. O sea,
llegó a estar junto a pasar por loco. No lo vimos en detalle, pero eso está todo en el libro de Primera de Samuel. En algún momento se hace pasar por loco para que, y se gana, va a donde están los filisteos, para que, porque estaba huyendo totalmente de Saúl, para que Saúl no lo pudiera matar. Pero aún así, para David seguía siendo el ungido de Jehová. Así que, ahora sí nos vamos a Segunda de Samuel. Vamos. Vamos a Segunda de Samuel, y un versículo que podemos destacar de este libro es el siguiente. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿Ya? Eso es lo que podemos destacar. Yo les dije al principio, cuando partimos con Primera de Samuel, la parte general, de que no íbamos a hacer toda esta característica que siempre hacemos respecto de cada libro, porque en un original se menciona de que el rollo, cuando encuentran los rollos de los escritos de Samuel, era un solo rollo, ¿ya? ¿Lo paso? Ahí sí. Entonces, por eso hablamos de, para nosotros, por un tema más práctico, de Primera y Segunda de Samuel, pero normalmente se entiende como un solo libro, es decir, porque Segunda de Samuel lo que nos habla es prácticamente lo que es la segunda parte de la vida de David, ya no como, como un capitán, como un líder militar dentro de Israel, sino que ya como el rey de Israel, y todo lo que es el libro de Segunda Samuel nos habla exclusivamente de él y de su reinado, de su acierto y de su desacierto, porque de eso vamos a hablar la otra semana. ¿Cómo está dividido este libro? Bueno, principalmente, como les decía, los triunfos de David, los primeros 10 capítulos, todo lo bueno, eso vamos a ver el día de hoy, al menos hasta el capítulo 8. Luego, los problemas de David, que son sus metiditas de pata, y ahí hay hechos puntuales. Cuando yo les digo, esto es determinante para lo que viene más adelante a la historia, bueno, ahí hay algunos hechos que son ahí puntuales, que nos ayudan a entender el por qué después el reino se divide, el por qué después hablamos en la época de los profetas también, por qué nos habla de un profeta en el reino tanto y el otro profeta en el reino tanto, y nos hacen ahí un mote con el tema de las fechas y de los reinados. Ya, David es el culpable. Echémosle toda la culpa a David. Y eso viene. Y la última parte del libro se nos menciona que es como un apéndice que hay en realidad, que fue escrito después. Son los últimos capítulos, del capítulo 21 al 24. ¿Ya? Entonces ahí hay como, entre comillas, como una especie de paralelo entre lo que son los hechos de David con los de Saúl, y es más que nada como una situación así. Y ya partimos ahora entonces con lo que es el capítulo 1 de Primera de Samuel. Y aquí tenemos que David se entera de la muerte de Saúl. Si ustedes se acordarán, aunque no creo, pero deberían acordarse, que Primera de Samuel termina con la muerte de Saúl. Y lo que sucede es que nos dice tanto Primera de Samuel como Primera de Crónicas, perdón, nos hablan de ese relato. En el capítulo 1 de de Segunda de Samuel, lo que la Biblia nos dice, y aquí yo lo destaqué, no sé si lo pueden ver completo, pero son los versículos 5 en realidad, del versículo 5 al 10 en realidad del capítulo 1, que lo que sucede es que David estaba con los filisteos. Aquí hasta este momento todavía David no regresa a Israel, y llega una malecita y le da a conocer de que murió Saúl. Ahora, lo curioso de este relato, y nuevamente hay dos aristas más o menos, es
porque nos menciona de que el Amalecita le dice, le cuenta, le dice, ¿sabe qué? Yo iba pasando y me encontré con Saúl y Saúl me pide que lo mate y yo obedecí y le enterré la espada y así lo maté. Entonces, ¿qué hace después la Melecita? Llega con la corona y llega con el brazalete y le dice, aquí está la prueba. Lo curioso de esto en sí no es la muerte de, no es la muerte de Saúl, porque eso sí sucedió, pero es distinto a lo que nos relata el capítulo 31 de 1 de Samuel y el 10 de Crónicas, de 1 de Crónica. Porque prácticamente 1 de Samuel 31:4 y 1 de Crónicas 10:4 nos hablan exactamente el mismo relato y nos dicen que Samuel murió porque él se enterró su propia espada al verse acorralado por los filisteos. Pero la versión de El Amalecita es distinta. Entonces es ahí donde surgen estas dos comoristas, porque se nos dice que probablemente el Amalecita mintió en el relato y en realidad él iba como, era como de estos que andaban por el campo de batalla buscando como con qué cosas quedarse de los que habían fallecido y lo vio muerto y se quedó con la corona y el brazalete se lo sacó antes de que llegaran los filisteos y bueno, ahí sabemos lo que pasó, que se lo llevan y se lo llevan como motín, la cabeza la ponen en uno de sus templos de sus dioses, etcétera, todo lo que la Biblia relata. Entonces, esa es una opción, que la Malecita mintió y no necesariamente mató a Saúl, sino que lo pilló ahí antes que lleguen los filisteos y se robó la corona. Y la segunda opción dice que probablemente sí haya sido así, pero él llegó antes, ¿ya? Él llegó antes de que llegaran los filisteos y él fue quien mató a Saúl, ¿ya? Entonces esas son como las dos posibles versiones, porque la Biblia en sí no lo dice. Pero lo que sí nos dice el relato es que David crea este relato y le dice que finalmente termina ejecutando a la Malecita, no por haber sido así como, ok, tú te quedaste con la corona, no, sino porque David sigue considerando a Saúl como el ungido de Jehová. Entonces, ya sea cualquiera de las dos versiones que hayan sucedido, es el ungido de Jehová. Para David sigue siendo Saúl el ungido de Jehová. Entonces, mucho más, si es que este Amalecita hizo caso a la orden de Saúl y le enterró la espada y lo mató, es mucho más grave, o sea, agrava la falta. Entonces, por esa razón es que David le pide, o sea, manda a ejecutar a la Amalecita. Dice, no, porque, o sea, lo que hiciste, mataste al ungido de Jehová. Entonces, lo que la Biblia después nos menciona en el resto del capítulo es que David rasga sus vestiduras junto con los que estaban con él en ese momento. Ellos ayunan hasta la noche y en señal de luto porque, insisto, murió el rey de Israel, el ungido de Jehová. Eso nos habla mucho del corazón de David, porque yo creo que ninguno de nosotros probablemente hubiera actuado de esa manera frente a alguien que te estaba persiguiendo, que lo único que quería era matarte, pero para David seguía siendo el ungido de Jehová, seguía siendo el rey de Israel y él no iba a poner su mano sobre el escogido. Por más que Dios le haya dicho a él mismo de que él iba a ser el próximo rey, no fue así. Y en el capítulo 2 ya continuamos, ya avanzamos. David es ungido en Judá. Ya, yo aquí destaqué unas partecitas más que nada de estos relatos, principalmente porque en el capítulo, a ver, destacar que la Biblia nos dice que David consulta a Dios. Le dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y espera la respuesta de Dios. Muy distinto a lo que hacía Saúl. Saúl, si es que podía, consultaba, y si no hacía, y le mandaba, ¿no?
él iba, si él veía la amenaza ahí, él decía, ok, yo voy nada más, aquí hay que pelear, y peleo. Y David no. David le consulta a Dios si es que él tiene que, si es que ir a alguna de las ciudades, y si el Señor le dice, sí, anda, sube. Y él le dice, ¿a dónde iré? Y él le dice, a Hebrón. Entonces él sube, y bueno, ahí va con sus esposas. Lo curioso es que del hecho del ungimiento de David, que lo que ustedes igual mencionaban, de que había sido ungido por el profeta Samuel, habían pasado 15 o 20 años antes. O sea, esto pasó 15 o 20 años antes. Y ya vimos todo lo que había pasado con él. O sea, Saúl lo quería matar, estuvo escondido en muchos lugares, estuvo incluso, yo les decía, estuvo incluso se fue hasta con los enemigos. Pero aun cuando él sabía que él iba a ser el próximo rey de Israel, David nunca ayudó a Dios, y eso es una característica muy, muy destacable de él. Nunca lo ayudó. Nunca dijo así como que, incluso al escuchar que Saúl había muerto, él no dijo, ay, ahora voy al tiro, este es mi momento, este es mi momento de llegar a Israel, porque yo soy o sea, David sabía, pero él tampoco se precipitó a nada. Así que siguió y le preguntó a Dios lo que tenía que hacer, y el Señor le respondió. Después los hombres de Judá, dice el verso 4, vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. O sea, solo sobre Judá, una tribu. ¿Por qué mencionar Judá? Principalmente porque no nos olvidemos que David descendía de esta tribu, y esto todo viene de cuando vamos a Génesis. ¿Se acuerdan del último capítulo casi de Génesis? Cuando Jacob está por morir y bendice a cada uno de los hijos, bueno, ahí Jacob hace una bendición muy especial con Judá, siendo una bendición que quizás hubiese sido muy característica de los hijos primogénitos, de los hijos mayores. Pero Judá no era uno de los hijos mayores, pero aún así, posteriormente vemos que estas profecías se cumplen paulatinamente en el tiempo, y aparte de eso, la tribu de Judá vino a ser una tribu que tuvo mucha relevancia, tanta relevancia que de esa tribu venía David, perdón, y también de esa tribu vino Cristo. Así que en realidad relevancia es poco, demasiada importancia dentro de todo lo que es la historia de Israel. Y bueno, también dentro de este capítulo 2 se destaca el hecho de que David tiene misericordia y bendice a hombres de Jabe de Galaad, porque ellos son los que retiran el cuerpo de Saúl y de Jonatán después, para que, para que los filisteos no se sigan burlando de ellos, y quizás prácticamente iban a desaparecer los cuerpos. Entonces él los anima y los bendice, le dice que, así como le dice, ahora el Señor os muestra misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. O sea, insisto, David sigue diciendo, Saúl era el escogido de Jehová y se merecía todos los honores que tendría que haberle dado a un rey. ¿Dudas hasta este momento? ¿Comentarios acerca de lo que hemos visto de estos capítulos? Pequeños capítulos. ¿No? Ahí cualquier cosita la pueden ir dejando en el chat, ¿ya? Seguimos con el capítulo 2 y 4. Bueno, lo que yo les mencioné, que David es... Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Sí, porque quedé pensando en lo que hace David al matar a Malecita. Se supone que él le dice que mató porque Saúl le dijo que lo matara. ¿No se supone que es el rey, el ungido, y es una persona obedeciendo al rey, al ungido? ¿No lo consideró David así, de esa forma? Si el mismo ungido me está diciendo a mí, o me está dando una orden, ¿no es una orden del ungido también?
Claro, pero en sí lo que, o sea, al menos desde el punto de vista de lo que se nos menciona en el relato bíblico, David no lo toma necesariamente así, sino que David lo toma como que mató al rey, o sea, como que no lo tendría, en cierta forma, nos dan a entender como que no lo tendría que haber matado, no tendría que haberle hecho caso en realidad. Porque, claro, como tú dices, claro, en cierta forma era, y por esa razón, al menos en el relato bíblico, se nos menciona de que bueno, creyendo que en realidad es el relato de la Amalecita es verídico. El Amalecita dice, bueno, yo obedecí porque era el rey, o sea, me lo mandó el rey y no me quedaba de otra y por eso lo obedecí. Pero muy por el contrario, para David no tiene como esa visión, sino que él lo entiende como que no tendrías que haberlo matado, aunque te lo hubiera dicho, no tendrías que haberlo matado. Entonces, en realidad se da como esa como doble visión quizás del hecho y quizás puede sonar bastante, cuando uno lo lee, bastante curioso, porque uno dice, claro, pues que sí, pues si le dijo que lo mate, está bien, nomás obedeció. Pero resulta que para David no es así y por esa razón también él lo castiga y lo manda a ejecutar después. Así Pero que, yo tengo una duda, ¿puedo hablar? sí, Porque dice, yo creo que este Malecita me da la impresión de que mintió. Yo creo que robó, porque sabe que aquí en el capítulo 31 de Primera de Samuel abajo dice bien clarito lo que le pasó. Y dice, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces, él se mató. claro. Es que por eso Eso es lo que yo pienso, porque dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y dice el 6, dice, y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Claro, Sí, Entonces pues, yo sí, pienso que eso es lo la que opción dice, es de que el Malecita pasó por ahí y robó la claro, ¿no? corona Yo y igual entiendo. yo creo que es mentiroso. Pienso yo que Sí, está pues, es que eso lo vemos mintiendo. nosotros ahora porque está escrito el texto en tercera persona. claro, Pero yo me refiero teniendo a David y a la Malecita frente a frente. David pudo haber pensado, ya, le dio la orden el rey, le dio la orden el ungido de Dios. Nosotros ahora lo Claro, entendemos porque, claro, el escritor siguió escribiendo y obviamente descubrió o se enteró que realmente Saúl murió por su espada. Pero yo decía, en ese momento igual a mí se me generó la duda y yo decía, pero si igual hay un choque de pensamiento ahí, de decir, ¿y quién dice que a lo mejor no le estaba diciendo la verdad? Porque ahora nosotros conocemos la verdad por los escritos, por alguien que siguió escribiendo el texto o el Señor le reveló. Pero también claro, puede yo ser creo. que a lo mejor el Señor también le reveló a David que realmente no fue así. Po. A lo mejor conociendo cómo eran los amalecitas en ese entonces, David también lo debe haber pensado, decía, bueno, este me está cuenteando y realmente no fue así. Y claro, yo creo que como David tampoco sabía nada de lo que había pasado donde Saúl, entonces él pensó, le creyó más bien dicho que él lo mató. claro. Y como él era para él era un líder, Saúl era un líder, entonces él se enojó y lo mató. O sea, le creyó. Pero yo creo Hermana Ethel, que no lo mató. hermana Ethel, también pregunto, Ujú. Saúl, ¿quién lo enterró o solamente se desintegró No, al aire libre? no, incluso lo que yo les mencionaba acá es que en realidad no podemos profundizar por un tema de todos los demás temas que tenemos que seguir viendo o los capítulos. Nos mencionan de que los hombres de Galaad fueron los que retiraron el cuerpo y ellos enterraron Pero no a dice que Saúl. lo enterraron. O si dice versículo, capítulo, no Sí dice, dice dice dónde. el Versículo 13, 31, el 31, 13, 31, 13. dice, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Sí, Hacia hermana Olfa. ellos fueron los que, por eso es que David hace misericordia con ellos. Eso está todo en el mismo capítulo 2, hermano, ¿cierto?
verso. Donde yo leí fue el 31:13, donde Sí. dice que lo sepultaron. En el de Primera Primera de Samuel. Ah, ya. Primera de Samuel 31:13, el último capítulo. Ahí en los últimos versículos sabe lo que pasó con Ya, Saúl. claro. Ve, ahí uno, ahí los pillé con que no habían leído, la hermana Sole no leyó Primera de Samuel, ¿eh? Salió pillada. Salió Es que pillada cuando quería le pongo saber, los avisitos. quería saber si ustedes lo habían leído. Salió pillada, hermana Sole. Ya. Pero bueno, eso nos permite también seguir seguir comprendiendo, y bueno, como para cerrar el tema, hay que mencionar los hermanos en realidad de la malecita. En realidad yo les di a conocer como las dos opciones, pero en realidad, por ejemplo, algunas Biblias, en este caso una de las Biblias de estudio que tengo yo acá, seguía solamente por la versión que mencionaba la hermana Nolfa, que era lo que yo les mencionaba al principio, que quizás la Biblia en sí no lo señala, pero sí de acuerdo porque cuando David lo ejecuta, David conocía el contexto del pueblo incluso, y se da a entender de que, al menos esta Biblia de estudios da a entender de que en realidad David lo mandó a ejecutar no solo por haber dicho o haberle creído la versión, sino como se menciona de que en realidad David supo que él estaba mintiendo y lo mandó a ejecutar porque en realidad sabía cómo eran los amalecitas y se dio cuenta de que en realidad él andaba ahí como buscando qué robarse, buscando como las cosas de valor para robárselas. Entonces, por eso yo siempre les doy como las dos opciones para poder como entender varias visiones en realidad. Pero como siempre les digo, en realidad no tenemos certeza absoluta porque no estuvimos ahí en el momento exacto como para poder decir, bueno, esto pasó exactamente así. Pero como les digo, al menos algunas Biblias de estudio se guían más que nada por ese argumento, que en realidad David, por esa razón más que nada lo mandó a ejecutar, porque supo que él estaba mintiendo, sabía cómo eran los amalecitas y lo manda a ejecutar más que nada por eso. Eso creo que se me... ¿Quién? No sé quién será Huawei, pero bueno, ahí vamos a ver quién es. Un celular. Ahí vamos a ver quién va entrando. Ya. Aquí sí. Para continuar con la historia. Después en el capítulo 2 nos quedamos en que David era ungido como rey solamente de Judá. Eso aparece en el capítulo 2. En el capítulo 2 también, versículos siguientes nos mencionan de que hay una guerra civil, y esto está relatado en el capítulo 2 y en el capítulo de 2 al 4 en realidad. Podemos ver más o menos estos tres personajes que yo les puse aquí. Tenemos Joab, Isboset y Abner. Joab, miren, más que la descripción que yo les pueda dar aquí, porque en realidad Joab tiene una gran biografía, si ustedes lo buscan, y a Joab lo vamos a seguir encontrando todo lo que es Segunda de Samuel, viene siendo como Joab de parte, como el lado de David, y Boset y Abner son el lado de Saúl, ¿ya? Si lo podemos decir de una manera bastante como para identificarlo, son así. Joab era comandante, uno de los líderes militares de David, y Boset era hijo de David, se nos dice que era hijo, aun cuando el mismo relato que ustedes mismas mencionaban del capítulo 31 nos dice que Saúl murió con todos sus hijos, ¿ya? Entonces, por esa razón se entiende que quizás Boset era un hijo fuera del matrimonio, era un hijo legítimo de Saúl con una concubina, ¿ya? Se dice, más que nada por el relato bíblico, porque no se menciona antes hasta en este capítulo, no se vuelve a aparecer. Y Abner era primo de Saúl.
¿ya? Que era comandante en jefe por muchos años, y él toma a Isboset y lo levanta como rey de Israel. Pero más que nada rey de Israel del resto de las tribus, haciendo exclusión de Judá. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Y qué es lo que nos relatan los capítulos 2 al 4? Es algo bastante extenso, pero como les decía, principalmente eso, parte con un conflicto, esta gran guerra civil entre los dos lados, entre los aliados de David, por decirlo así, y el lado de Saúl. Llevan muchos años peleando, y sucede que Abner mata a Asael, que era hermano de Joab, no se acuerdan, olviden, Joab, uno de los principales, y aquí nuevamente continúa la guerra, se van matando unos a otros, pero la Biblia nos dice que David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl iba debilitando. O sea, David iba ganando y la casa de Saúl iba perdiendo. Luego sucede que Abner, el primo de Saúl, uno de los malos, por decirlo así, tiene relaciones con Rispa, la cual era una concubina de Saúl, y esto equivalía a que Abner estaba como reclamando el derecho al trono. ¿Ya? Al ver esto, bueno, y al ver a Abner de que en realidad ellos iban más perdiendo que ganando, empieza a tener como conversaciones con David para que en el futuro David también lo pueda tener como en algún cargo militar. Y al enterarse después, Isboset le llama la atención, pero Abner reacciona así, pero muy violentamente, y, y, eh, y él como que al final se da a entender que Abner utiliza más que nada a Isboset para, como él, es seguir al mando del reino. David accede como a las peticiones de Abner, le dice, ok, sí, pero tú me devuelves a mi esposa, porque si bien es cierto, no lo mencionamos la semana pasada cuando vimos a Saúl o cuando mencionamos un poco de David, pero la Biblia nos dice que cuando David mata a Goliat, Saúl, uno de como de los premios que había dado, era que el que matara al gigante le iba a dar una de sus hijas. Ya, eso todo aparece ahí en 1 Samuel, y una de esas hijas era Mical. Entonces, ¿qué sucede? Que Mical después pasa a ser la esposa de David, y la Biblia dice que Mical amaba a David, o sea, ella realmente lo amaba, pero pasa después, como a Saúl le da la locura, le quita la esposa a David. Entonces, aquí David pide, ok, yo accedo a tu petición, pero tú me devuelves mi esposa. Abner accede a esta petición, le devuelven a Mical, y así van como, entre comillas, las conversaciones. Y esto también es relevante para David, porque él, al volver a ser como a que le devuelva la esposa, al volver a ser como legalmente el yerno de Saúl, sigue siendo como el continuador de la casa de Saúl. O sea, no viene siendo como el usurpador y el que vino a quitar el trono, como quizás muchos de ellos lo podían ver así. Y eso también sirvió para que la tribu de Benjamín le brindara su apoyo también, y lo reconociera como rey. Finalmente, Joab mata a Abner, se sigue armando la grande ahí, y aquí se dice en realidad que probablemente lo mató porque, como ambos eran militares, probablemente si Abner seguía como vivo, le podía quitar como el cargo a Joab. Entonces, por esa razón dice, ok, mejor lo mato y me lo quito del medio. Bueno, y también se dice que puede haber sido también por venganza, porque Abner le mató al hermano. Finalmente, porque este relato es bastante extenso, Isboset es asesinado, y matando a Isboset, obviamente se libran del enemigo y se terminan quedando ya con el camino libre, por decirlo así. Y de ahí pasamos al capítulo 5, donde podemos ver estos 3 principales temas en el capítulo 5, que son: David es proclamado rey de Israel,
y aquí sí es proclamado rey de todo el reino, ¿ya? No se olviden que primero fue Judá, ahora ya después de esta lucha interna, de esta guerra civil que tenían con el lado de Saúl, o los descendientes de Saúl, ya no hay más enemigo, entre comillas, entonces, al menos de forma interna, y David es proclamado rey de Israel. También tenemos la toma de Sión y finalmente en este capítulo 5 la derrota de los filisteos. Principalmente como para no indagar tan en detalle, porque con esto tendríamos para una clase cada capítulo, por la relevancia que tiene. Como les decía, David es proclamado rey, y lo más curioso de esto, ya sabemos un poco de la guerra que hubo anteriormente, es que los ancianos del resto de las tribus le dicen a David, le dicen, henos aquí, o sea, le dicen, ya antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiaba a Israel sobre sus salidas y entradas. Y el Señor te dijo, tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá en total. ¿Qué características principalmente, y cómo lo que nos podemos quedar con esto, de este relato, más que nada, más que quedarnos como que, ok, ya ahora todos aceptan a David como rey de Israel, más que quedarnos con eso, es que los ancianos ven características previas, o sea, desde antes. ¿Y por qué lo terminan aceptando como rey de Israel? Porque ellos reconocen de que antes, cuando David era parte del ejército de Saúl, él era el líder, era un hombre destacado. Y en 1 Samuel siempre vemos que la Biblia, cuando se refiere a él, nos menciona de que y Jehová estaba con David. O sea, era un hombre que el Espíritu de Dios estaba con él, por lo tanto todo lo que hacía, Dios lo bendecía y lo hacía destacar. Entonces podemos ver de que al menos algunas características que podrían marcarnos como, o que deberían marcar a todo líder que lidera el pueblo de Dios. Un líder debe pertenecer al pueblo de Dios en herencia y corazón. Y aquí vemos realmente el ejemplo de David. Un líder debe mostrar habilidad para dirigir. David era un líder nato. Y un líder debe tener un llamado de Dios evidente. Y esto es algo que es claramente muy notorio en él, por lo mismo que veníamos hablando desde el capítulo 1 de 2 de Samuel. O sea, David nunca ayudó a Dios. Y aquí, en este pasaje, vemos, bueno, en este pasaje, en el capítulo 5, pero también en Primera Crónica, que es donde está el relato que es prácticamente casi el mismo, vemos que él nunca ayudó a Dios. O sea, hasta este momento aquí, ya vemos que lo que Dios le dijo por medio del profeta Samuel se estaba haciendo realidad. Y como yo les mencionaba, los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David cuando vieron todas estas cosas en David. O sea, ellos tampoco iban a aceptar así como que, oye, es el usurpador del reino, le quitó el reino a la descendencia de Saúl. No, ellos se dieron cuenta que en realidad Dios estaba con David, y por eso también lo aceptaron como rey de todas las demás tribus, no solamente de la de Judá. Eso más que nada de mencionar de manera como bien general y breve en este capítulo, o sea, de estos versículos en realidad, porque en realidad podríamos hablar mucho más acerca de esto. Lo que continúa esto es que él toma Sión. Sión es Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y David hace como su capital, la capital del reino, Jerusalén. A esta ciudad antes era una ciudad cananea que estaba habitada por los jebuseos. ¿Se acuerdan que los jebuseos eran de una de las tribus o de los pueblos que tenían que matar, que conquistar? Bueno, estaba por ahí también. Y era una ciudad que ellos se jactaban mucho de que nadie la iba a poder conquistar, porque tenía como que era inconquistable.
Y aquí, en estos versículos, es bastante curioso porque ellos tienen ahí un relato de, la Biblia nos hace esta mención de que el rey de Jerusalén le dice, no, o sea, tú imposible que nos conquistes, tú no nos vas a poder conquistar para nada. Y David le dice, ah, sí, espérate nomás, espérate. Y al final terminan conquistando la ciudad, incluso se terminan tomando de la misma, como misma artimaña, o más que eso, de lo mismo que los mismos jebuseos le dicen, así como, o sea, aquí nadie, ni siquiera creo que menciona algo así como ni los sordos, nadie va a poder, nadie te va a hacer caso, le dicen a David. Y David así como, no te preocupes. Y toman la ciudad y la conquistan. Yo aquí destaqué los versículos 9 y 10 porque dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces aquí vemos, por eso yo les decía, los primeros capítulos son puras victorias, son puras cosas buenas de David. Y vemos sin duda alguna esta toma de esta ciudad que es tan característica incluso hasta el día de hoy, porque posteriormente después igual pasó a ser conocida como la ciudad de David. Luego el capítulo continúa con la derrota de los filisteos y aquí es bastante curioso porque vemos nuevamente esta gran característica que tenía David, que era que él no actuaba solo. Entonces, cuando a veces pensamos en Saúl, siempre es inevitable no pensarlo con versus David, porque David hizo todo lo que Saúl no hizo. Aquí el verso 19, por ejemplo, y el 20, yo los destaqué. Quizás no se ve tan nítido, pero dice, entonces David le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor contestó a David, sí, adelante, te aseguro que te los entregaré. Y el verso 20 después dice, entonces David fue a Baal-Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Y después el verso 23 dice, de nuevo David le preguntó al Señor, ¿qué debía hacer? No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cerca de los álamos, atácalos por la retaguardia. Lo que yo podía entender y leer mientras revisaba este capítulo o estos versículos es que David no se confió de sí mismo. Y insisto, si uno piensa en Saúl, Saúl era como, ay, pero si yo ya les gané una vez, les gano de nuevo. David no dijo eso. David dijo, ay, pero es que, ok, David ya había peleado con los filisteos antes. Y él podría haber dicho, bueno, si yo ya les gané una vez, Dios está conmigo, voy a ganar de nuevo. Tengo la victoria asegurada de nuevo con los filisteos, pero no. Por eso yo les destaqué esos versículos, que es el 19, 20 y el 23, porque ahí vemos que David le vuelve a preguntar a Dios, ¿voy? ¿Me vas a dar la victoria? Y Dios le responde, sí, anda porque te voy a dar la victoria. Incluso cuando le dice después el 23, de nuevo David le preguntó al Señor, ¿qué debía hacer? O sea, David dependía totalmente de Dios. No se mandaba solo. Y Dios así de esa misma forma, incluso Dios le da la victoria, pero no de las mismas formas, sino que le da una estrategia diferente. Por eso le dice, no los ataques de frente, sino rodéalos. Y al final obtuvo el mismo resultado y siguió ganando. Después de esta batalla con los filisteos, siguen ganando más cosas, siguen ganando más. Pero de eso viene en los relatos los últimos capítulos, capítulo 7 si mi memoria no me falla, porque siguen ganando más, tienen más victorias. En estos primeros capítulos son puras victorias. Pero aquí hay algo que me gustaría mencionarles, no sé si ustedes habrán escuchado este relato antes, que es sobre el arca. Quiero a ver los hermanos que no han participado hasta este momento, ¿ya? Porque yo sé que varios ya han comentado,
vamos a pillarlos. Aunque yo sé que ustedes saben. Aunque creo que han participado todos los que están hoy día. A ver. A ver. Vamos a ver quién es. Vamos a ver quién es. Ah, no, hay poquitos. ¿Quiere el arca del pacto? Pongan ahí en el chat. ¿Quiere el arca del pacto? Porque yo no puedo hablar del arca del pacto si ustedes no saben qué era el arca del pacto o no se acuerdan. Comenten ahí, escriban en el chat. ¿Qué era el arca del pacto? ¿Qué representaba? Vamos a ver. Ya. ¿Cómo era la estructura? ¿Se acuerdan un poco? No les digo que me la dibujen, imposible. Pero ¿dónde estaba el arca del pacto? Ya, muy bien. ¿Dónde estaba el arca del pacto cuando estaban ahí en el desierto? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Adentro de qué? Había una estructura, ya le estoy soplando mucho, había una estructura grande. Exacto. Ya. Un tabernáculo. ¿Sabe que no sé escribir? ¿Cómo escribo? Cofre del pacto. ¿Quién es? Tengo una consulta. ¿Quién es Huawei MediaPad T15? ¿Quién es? Hermanos, hay que me diga por favor quién es. Porque me aparece el nombre del celular solamente. Aunque me escriba ahí en el chat quién es. Por el tema de la asistencia también. Hola, tanto tiempo, señorita. Qué gusto verla. Ya, ahora sí. Ahora sí sé quién estaba ahí en el... Ya. Y de paso también la aprovechamos de dejar presente. Ya, muy bien. ¿Ven que si ustedes sí se acuerdan, que son buenos alumnos? Muy bien. Ahí sí. Entonces, porque yo dije, yo no puedo hablar de Arca del Pacto, si es que ustedes no saben qué es el Arca del Pacto o no se acuerdan qué es el Arca del Pacto. Estamos fritos ahí si no se acuerdan qué es el Arca del Pacto. Entonces, al menos vamos a hablar el mismo idioma. ¿Qué sucede aquí? Bueno, antes que David sea rey, también en el reinado de Saúl, los filisteos se roban el Arca del Pacto y se lo llevan y lo ponen ahí junto con sus dioses, sus templos, de sus dioses paganos. O sea, ¿se imaginan la situación? Lo que simbolizaba algo que era que solamente el sumo sacerdote podía estar ahí directamente con el arca del pacto, y los filisteos se la roban, se la llevan donde estaba la viva presencia de Dios, y se la ponen en uno de los dioses ahí, de sus dioses, de sus estatuas. Creo que había los filisteos tenían un dios que se llamaba Dagón. Ahí estaba el arca del pacto. ¿Qué sucede? David dice, bueno, yo aquí tengo un palacio, porque ya se instala en Jerusalén, manda a construir su palacio, está... Entonces él dice, pero si yo tengo una casa y la presencia de Dios está lejos, necesito rescatarla. Por eso que este capítulo 6 nos muestra dos intentos de David por recuperar el arca del pacto. O sea, era importante, era muy, muy importante esto que estaba sucediendo. Pero lo que pasa es que el arca del pacto no tenía que ser transportada de buena manera, o sea, de una manera cualquiera, ¿ya? Por eso que aquí yo les puse, intenta llevársela del versículo 1 al 11 y se la lleva, del versículo 12 al 23, ¿ya? En el primer intento, ¿qué sucede? Ellos intentan transportar, y obviamente con todo lo que simboliza, con toda la relevancia que tenía llevar el arca del pacto, pero la llevan en un carro, y la Biblia dice que era un carro nuevo,
El problema fue que, como yo les mencionaba, y ustedes, yo sé que ustedes se acuerdan muy bien, es que el arca del pacto, a ella, como estaba en el tabernáculo, solo tenía acceso a ella el sacerdote o el sumo sacerdote, y ellos tenían que ser levitas. Es decir, venir de la tribu de Leví, no otra persona, porque Dios le dijo exclusivamente a esa tribu que tenía que encargarse de esto. Nadie más podía hacer. ¿Qué sucede aquí? Bueno, aparte que les van transportando en un carro, en un carro o en una carreta, que muy nueva podía ser, pero resulta que no era la manera, el arca estaba designada para ser cargada mediante varas. Y esto está en Éxodo 25, del 12 al 15, y solo podía ser cargada a hombros, no por carreta, a hombros, por levitas de la familia de Coat. No debían tocarla. Entonces, ¿qué sucedió? Claro, había una buena intención. Miren, incluso de esto se me viene una reflexión, pero esa la voy a dejar ahí, ahí en mi mentecita, porque esto después me sirve para otros momentos. ¿Y qué sucede? Que había una muy buena intención, pero no era la forma correcta de transportarla. Entonces la Biblia nos dice que Usa la tocó para acomodarla, porque eso, como iba en un carro, se podía dar vuelta. Y Usa la toca como para acomodarla, y resulta que hasta ahí llegó. La Biblia dice, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Eso está en el verso 7, segunda parte. Entonces, como esto causa un gran impacto, incluso la Biblia nos dice que David queda como súper así como, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios fue tan grave, por decirlo así, si solo lo iba a acomodar? Entonces, ¿qué pasó? Que justo iban pasando y la dejan en la casa o en el campo de un hombre que se llamaba Obed Edom, ¿ya? Y queda ahí 3 meses. A mí me pareció curioso porque cuando yo conocí este relato, nunca me detuve a buscar quién era Obed-Edom, y yo dije, ay, aquí Obed-Edom, y sabía la historia de Obed-Edom. Y claro, la Biblia nos dice que como estuvo en la casa, bueno, en la casa, en el campo de Obed-Edom, Dios lo bendijo. Claro, porque simbolizaba la misma presencia de Dios, o sea, la presencia de Dios contigo, que no tengas bendición, es difícil. Pero, como tuve que estudiar más en esta ocasión, la Biblia nos dice que Obed-Edom era un levita de la familia de Coat. O sea, por eso se entiende mucho más de que por eso Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque era de los que tenía que llevar el arca, o sea, de los que sí le estaba permitido tener el arca y llevarla. Entonces, esta familia dentro de la tribu de Leví era de los que sí tenían que transportarla y cuidarla. O sea, ellos eran a los que les tocaba hacer esta pega. Después, David explica a los sacerdotes el por qué Dios hirió y mató a Usa, porque ahí David entiende y se da cuenta de las metidas de pata que habían hecho. La intención era buena, pero no era la forma correcta. Y esto también lo vemos en el capítulo 15, verso 13 de Primera Crónica. Ahí nos menciona que le explica a los sacerdotes, le dice, esta es la manera correcta que hay que llevarlo. Y también en este mismo capítulo nos muestra que David ordenó específicamente a los sacerdotes que llevaran el arca de la manera correcta. O sea, les dijo, ok, vamos a ir a buscar el arca, pero ahora como debe ser. Y la Biblia después nos menciona que, claro, ahora sí la llevan, por eso yo les decía que por eso yo aquí en el esquivita les puse, primero intentan llevarla y después finalmente sí se la llevan. Y se la llevan y David va, la Biblia nos dice que David va con un esfod y va danzando porque David era músico. Esa parte quizás no la tocamos cuando lo vimos por un tema de tiempo en realidad, que David es súper amplio. Era músico, no te olviden que él tocaba el arpa en la presencia en el palacio de Saúl.
y él va vuelto loco, o sea, él va danzando ante la misma presencia de Dios porque no era pequeño lo que estaba pasando. El arca de Dios, o sea, lo que simbolizaba la misma presencia de Dios estaba de regreso, en donde correspondía, ya no estaba con los filisteos, estaba donde correspondía. Lo que finalmente sucede, porque la Biblia dice que él danza con un esfod, todo así, feliz, lleno de la presencia de Dios ahí, pero aquí yo les puse, y a ver si, ay sí, se me apareció, estaba bien abajito, la queja de Mical. ¿Se acuerdan que Mical era la esposa, la hija de Saúl? Que yo le dije, Mical amaba a David. La Biblia lo dice así, no es que yo le haga yo le hago el sonido extra, pero sí nos dice que ella lo amaba, ella estaba enamorada de David. Pero Mical, como era una princesa, había sido la hija del rey, al ver a David bailar así, la Biblia dice que David se descontrola totalmente, porque, insisto, era la presencia de Dios. Y como David era músico, entonces se dejó llevar. Pero ella se avergüenza y le dice, tú, ¿cómo si tú eres el rey? ¿Cómo andas ahí? Y la Biblia nos dice, y bueno, ahí ellos tienen toda una conversación, pero la Biblia nos dice que producto de esto, de que Mical así como que, o sea, tú, si tú eres el rey, ¿cómo vas a andar ahí mezclado, danzando ahí entre el pueblo? Date tu lugar. Dios castigó a Mical y no tuvo hijos durante todo el resto de su vida, por esa situación. Porque ella, de cierta forma, fue como que se avergonzó de David, y David de él, ¿no? Él dijo, o sea, a mí tú me dejas, tú a mí me dejas nomás, déjame ser, déjame ser en la presencia del Señor, y yo bailo, yo danzo, y era la celebración del arca, o sea, no era menor, era el medio carrete por la llegada de la presencia del arca, pero Mical no lo entendió, y por esa razón fue castigada. Vamos a correr. Se avergonzó del ungido de Dios. Me imagino que ese comentario lo puso un César, ¿cierto? Es que como al que lo veo aquí en la cámara. Amén, ya. Ella. Claro, o sea, insisto, estos son temas que uno podría aquí estar, pero mucho más rato, pero que de verdad que lamentablemente no podemos estar, no podemos extender demasiado, de verdad. Pero son como para ahí, para estar comentando mucho rato, incluso solamente de este tema de Mical, ¿ya? Pero lo importante es que tengan claro eso. El primer intento fallido porque no lo hicieron de la forma correcta, y el segundo, el segundo sí les resultó, y el segundo sí fue de la forma que debía. Ahora vamos a continuar con otro tema que está en el 7. No sé si ustedes sí ven tanta letra ya. Es lo mínimo que puedo poner. En el capítulo 7, esto también está paralelo a Crónicas. No se olviden que estudiamos Crónicas, según de Samuel, paralelo con Crónicas. En realidad se repiten los mismos relatos. Si ustedes después revisan con calma, estas citas de Crónica es casi como si fuese copy-paste del mismo relato, pero es un contexto diferente, ¿ya? Pero es el relato en sí el mismo casi. David se propone edificar un templo a Jehová, ¿ya? David ya tenía el arca y dijo, bueno, aquí estoy en mi palacio, el arca, pero ¿y ahora? ¿Cómo la presencia de Dios va a estar ahí solamente? O sea, y él dijo, bueno, yo tengo la mejor intención, nuevamente la muy buena intención, de yo le quiero edificar una casa a Dios. Pero, y aquí nos hacen un recordatorio de que, bueno, el arca se encontraba en una tienda mientras él vivía en un palacio, el tabernáculo todavía permanecía en Gabaón, ya ahí quedó, cuando ellos se reparten el territorio, el tabernáculo queda ahí, y él deseaba edificar un edificio permanente para el culto. Ya ahí comienza, ya David es el que parte con esta idea de edificar un templo.
el profeta Natán, aquí recién empieza a aparecer el profeta Natán. Lo vamos a ver full la próxima semana, pero full me refiero ahí, full con participación. Y yo sé que los que quizás ya se conocen el relato saben a qué cosa pasa, donde normalmente Natán es conocido por ese otro hecho más que por esto. El profeta Natán lo anima a comenzar, le dice, ¿sabes qué buena idea? Dios está contigo, no tendría por qué negártelo. Pero dice que en la noche Dios le informa al profeta que la construcción del templo quedaría pospuesta, o sea, claro, pospuesta, hasta que el hijo de David fuese establecido en el trono. O sea, David no iba a construir la casa, David tuvo la idea, pero el que la ejecutó fue su hijo después, fue Salomón. Aunque no se le permitiría a David hacer el trabajo que él quería, Dios le concedió bendiciones mucho mayores. Y dentro de esas bendiciones aquí está solamente un extracto, que es, por ejemplo, yo afirmaré para siempre el trono de su reino y tu trono será estable eternamente. O sea, en otras palabras, su trono iba a ser eterno, no iba a desaparecer como, su dinastía no iba a desaparecer como si desapareció la de Saúl. Y eso también es que el profeta Samuel le dice a Saúl en algún momento, le dice, Dios podría haber hecho tu dinastía perpetua, pero como desobedeciste, Dios te la quitó y se la dio a otro. Bueno, esa gran bendición Dios se la da a David, y eso que nosotros vemos aquí es lo que conocemos como el pacto davídico. Ya este tema es mucho más extenso, pero en la Biblia hablamos de algunos pactos, y cuando se habla del pacto davídico, del pacto en sí de Dios con David, se habla de esto, de que le iba a dar una descendencia, un reino eterno. Obviamente esto estaba y se hace mucho más alusión a lo que es Cristo, al Mesías, y lo vemos cumplido ahí. Dice, él sería descendiente de David, el Mesías, y su reino sería eterno. Y esta es la doctrina más importante que se encuentra en los libros históricos. Por eso cuando partimos en el Pentateuco, yo les decía, a ver, aquí vemos a Cristo lo vemos en el principio, en el Génesis, lo vimos cuando vimos Levítico también, me parece mucho, Números, varios de los libros, yo a veces les podía mencionar, miren, esto se relaciona con Cristo, Ruth también. Y bueno, aquí nos menciona que el pacto davídico, esto de que la descendencia iba a ser eterno, que su reino no iba a tener fin, es más, que iba a ser una larga dinastía, estaba haciendo alusión al Mesías. Y es eso lo que se conoce como pacto davídico. La profecía mesiánica se encierra en la promesa concerniente a Salomón, el cual edificaría el templo. Y aquí yo se lo puse más grande y amarillito, no porque se me haya ocurrido, sino porque es algo que destacar, que dice, aunque la desobediencia en la línea real sería castigada, el pacto no sería abrogado ni sería cortado el descendiente culpable, como en el caso de Saúl. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los descendientes y el mismo David se porten mal, dicho en palabras sencillas, se porten mal, Dios iba a cumplir su pacto. Y su promesa la iba a seguir cumpliendo. Y la cumplió. Por eso, a mí me encanta hacer el spoiler, hermanos, pero resulta que cuando uno va entendiendo los libros que vienen después, es inevitable no adelantarse. Pero cuando después este reino se divide, por eso es que después está Judá solo y están las otras tribus. Y tenemos dos reinos divididos. Porque la promesa de Dios nunca dejó de cumplirse. Siempre hubo un descendiente de la línea de David en el reino de Judá. Siempre. Y Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa, y de esa misma forma después llegamos al Mesías, en la misma línea davídica. Por eso que yo se los puse más, le agrandé la letra incluso y le puse ahí en amarillito destacado. Pese a la desobediencia, pese a que quizás no iban a ser los mejores, no se iban a portar de la mejor manera, pero Dios siguió cumpliendo su pacto, por amor al pacto, por este pacto, por esta promesa que le hace. Y aquí, bueno, el dato como curioso en cierta manera. ¿Por qué Dios no permitió que David edificara el templo? ¿Por qué se les ocurre a ustedes? Los que se saben la respuesta correcta no lo comenten. Ojo,
Ojo, ojo con eso, porque yo sé que yo aquí estoy viendo a varios que yo sé que se saben esa respuesta. Yo sé que hay varios que se saben esa respuesta, así que los que se saben la respuesta no lo comenten. No, no comenten, ¿ya? Los demás, los demás que digan, ay, ¿por qué puede haber sido? Díganme, a ver, ¿por qué creen? Se comen los dedos. No sé, a ver, yo creo que aquí hay como 2 o 3 que sí saben esa respuesta. Pero esos 2 o 3 que yo imagino que pueden ser, porque ya me imagino quiénes pueden ser, no comentan. Ya tienen su tic. Pero los demás sí. ¿Por qué se les ocurre que Dios no dijo en cierta forma? Porque uno a simple vista, si uno sin saber nada, uno puede decir, ay, pero Dios, qué mala onda. Si la idea era de David, ¿por qué se la dejó a Salomón? ¿Por qué? Qué malo, Dios. Quiso dejar descansar a David. ¿Por qué? ¿Se les ocurre o no se les ocurre? No es tan difícil la respuesta, hermano. Pero dejemos ahí unos segunditos mientras nuestro hermano intenta responder. Porque quizás puede haber sido que Dios no dejó que David cumpliera. O David era muy perfecto, que decir, no, agregarle algo más al currículum, una estrellita más, un tic max, tenía muchas estrellitas David, como decirle, no, una más, mucha popularidad. ¿No? Ya, hermanos, los que yo sé que sí saben, por favor. Hermano César, hermano Carlos, yo sé que ustedes saben. Aplíquenle los dedos nomás, hermano. A ver. Vamos a ver. Déjame poner un emoji aquí, a ver. A ver si lo pillo. No me sale mientras lo pillo. Ah, por aquí lo pilla. Ahí está. Ahí está. Ahí sí. Esa era. David era un guerrero y había derramado mucha sangre. Eso sale en Crónicas 22:8. Dios le había dado muchas victorias para que hubiera paz en el reinado de Salomón. O sea, ¿qué pasó? David fue un rey guerrero, pero había matado a muchas personas. Y al igual como lo que simbolizaba el arca y el tabernáculo era un lugar santo donde habitaba la presencia de Dios. Y el tabernáculo en sí, todo lo que es en realidad el servicio al tabernáculo, todo era santo. Por eso que el sumo sacerdote tenía la plaquita que decía santidad a Jehová. Por eso que ellos tampoco tenían heredad, ¿se acuerdan que le dicen no? O sea, Dios es su heredad de la tribu de Leví, les da ciudades, pero no les da un territorio así específico. Ellos dependían de las ofrendas, pero todo lo contrario era David. David había peleado y había matado ¿cuánto personaje? Partiendo por el gigante. Y su mano estaba manchada con sangre. Entonces, por esa razón, Dios no le permitió, le dijo, ok, sí, tu idea es buena, pero tú tienes las manos manchadas con sangre. ¿Qué pasó? Que durante el periodo de David, hubo, y lo vamos a ver ahora bueno, de manera bastante breve, aquí, en el capítulo, finalmente en el capítulo 8, nos vamos a adelantar y de ahí volvemos. En el capítulo 8, se nos menciona que durante el reinado de David, ay, espérenme que estoy sacando acá. Y que se me corren ustedes, entonces por eso me demoro un poquito. Ahí sí. Durante el reinado de David, en el capítulo 8 y capítulo 10 vemos que David prácticamente vence a todos los enemigos de Israel. No le queda ninguno
casi a Salomón. O sea, toda la pega a nivel militar la hace David. David destruye o conquista más que nada, más que destruye a los filisteos, a los cananeos, moabitas, amonitas, arameos, edomitas y amalecitas. A todos. Por eso que David era el máster ahí con la espada. Los mató a todos. Era un buen guerrero. Y también esto lo permite que, que David extienda su dominio y de esa forma también se cumpla la palabra que Dios le había dado a Abraham, pero también a Moisés cuando le dice la tierra prometida va a ser de tu límite, va a ser el Éufrates. Por eso yo aquí le puse este mapa. Si pueden ver este segundo mapa, aquí nos dice que la parte más rosadita fue lo que conquistó Saúl. La parte que se ve como en el centro, bueno, medio rosadita, medio color salmón, esa parte es la que conquistó Saúl. Pero el resto que en realidad es bastante, con los límites ahí del mar Mediterráneo, todo eso mucho más extenso es lo que conquistó David. Y este territorio fue también el que estaba en el tiempo de David y Salomón. O sea, ¿se dan cuenta que es mucho más extenso? Si lo comparamos con Saúl, Saúl es más pequeñito. Todo eso eran los dominios de Israel. Entonces lo que hizo David fue dejarle prácticamente la pega hecha a Salomón a nivel, a lo que es relaciones con las naciones, paz. O sea, el reino de David fue un reino donde finalmente tuvieron paz mucho tiempo. Fue un rey muy conquistador, pero también un rey a nivel militar un muy buen guerrero. Se conquistaron prácticamente a todos. Edificó en él para ser luego un gran rey. Sí. Entonces, por eso que David es el gran rey de Israel. Y se le conoce por eso. No solo por sus conquistas militares, porque de que era muy buen militar, pero aparte, si era bien completo. Por eso que, aparte de buen guerrero, pero él sabía que todas estas era parte de la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Y fue el gran rey de Israel, o sea, un rey conforme al corazón de Dios. Vamos a ver la próxima semana si ¿por qué también? Porque aquí todo es hermoso, todo es conquista, todo es muy buena intención, un templo muy bonito. La próxima semana se pone bueno, lamentablemente. Pero aquí vamos a volver un poquitito a lo que yo les decía acá en la anterior, porque, a ver, ya, ahí sí. Porque resulta que, como les decía, Dios le dio muchas victorias para que hubiera paz en el tiempo de Salomón. Pero aparte de eso también es que cuando, no se olviden que aquí estamos hablando de el mensaje que el profeta Natán le da a David, le dice, ok, tú no vas a construir el templo, lo va a construir tu hijo, pero Dios te va a hacer un pacto contigo y te va a hacer un reino eterno, ¿ya? Pero la Biblia nos dice que cuando David recibe esta profecía de parte del profeta Natán, él dice, David dirigió con fuerza una hermosa plegaria de adoración y acción de gracia. O sea, ahí se dan cuenta que en realidad él no era como hubiese sido quizás alguno de nosotros. Nosotros hubiéramos dicho, ay, pero Señor, yo quería, no sé ustedes, al menos yo, pero Señor, yo quería esto. Si mi intención era buena, pero ¿por qué no? Si es bueno lo que yo te estoy pidiendo, ¿por qué no me dejaste? Y probablemente me hubiera frustrado un rato. David no. David adoró y dio gracias. Porque no era pequeño tampoco lo que Dios le dijo. O sea, le dijo, ok, el templo te lo reservo, pero te voy a dar voy a hacer perpetuo tu dinastía. Tu reino no va a tener fin. Entonces, y aquí yo le puse en alusión a lo que estaba mencionando del tema del pacto davídico, se conocen varios pactos, ¿ah? No es solamente ese, sino que tenemos el pacto noético o noémico, que es el pacto que Dios hace con Noé. Tenemos el pacto abrámico, que es el que yo muchas veces les pregunté en Pentateuco, ¿cuál es la promesa de Dios a Abraham? Ya, pacto abrámico. El pacto mosaico, que es la ley de Dios,
y finalmente el pacto davínico, rey, redentor, hijo de David. Pero todos estos pactos nos llevaban a uno solo, que es lo que en el Nuevo Testamento conocemos como Nuevo Pacto. Normalmente se conocen estos pactos en modo bastante general, como se engloban como en dos partes. Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, ¿ya? Lo importante es que ninguno, y aquí no voy a entrar en polémica, no es mi intención tampoco, pero ninguno abroga al otro, ¿ya? Aun cuando haya muchas corrientes teológicas que hoy en día digan, no, es que estamos en el tiempo de la gracia y el nuevo pacto y lo otro es antiguo. No, todos estos pactos nos apuntaban a Cristo, todos. Y el nuevo pacto no es o sea, no es algo nuevo, sino que es algo, o sea, se dice nuevo porque en realidad se resalta a Cristo. Pero si no fuese así, prácticamente sería invalidado todo el Antiguo Testamento. No tendría sentido. Así que, y además el libro de Hebreos habla bastante acerca del nuevo pacto y lo que conocemos como el antiguo pacto en realidad, que es como la ley mosaica que vemos casi en todo esto menciona a estos pactos. Así que eso más que nada como modo general, porque en realidad era como para que ustedes vieran el panorama general donde se habla de el pacto davínico, pero en realidad lo que nos concierne para este momento era solamente esa mención del pacto davínico. Pero existen otros pactos dentro de lo que va el Antiguo Testamento, pero al final todos apuntan a Cristo. Todos, todísimos. Y ya, bueno, lo que les decía del territorio, ya lo vimos. Y llegamos hasta el capítulo 8. La próxima clase, 8 capítulos más. Y luego terminamos con los últimos capítulos del 2 de Samuel. ¿Ya? Así que no se olviden. Ahora sí, léanse 2 de Samuel. Todos los que puedan, en realidad, hermano. Yo me pasé, les voy a dejar ahí en el chat. Les voy a dejar el video. Se me pasó la semana pasada porque como en realidad vimos hartas cosas. Pero yo les dije esa vez, hasta el final, ¿verdad? No. Mira, si se pueden ir leyendo el 2 de Samuel de corrido, bien, pero es mejor, vamos a ir, yo los dividí el 2 de Samuel en 3 secciones, ¿ya? Son 24 capítulos, nos tocan 8 capítulos por estas últimas 3 clases, ¿ya? Así que hoy día del 1 al 8 y la otra semana 8 capítulos más y así, ¿ya? Así que quizás como para entender lo que es lo que vimos hoy día más que nada o profundizar algunos detalles, se puede leer del 1 al 8 y seguir con los 8 restantes, o sea, del 1 al 16. Pero si no, se los saltan y comienzan del 9 al 16 y punto, ¿ya? La idea es esa. Vamos a